Lección de la palabra de Dios. Este día iniciamos una nueva serie de enseñanzas muy importante, muy especial, que puede ser de gran bendición para la vida de todos nosotros, que se llama Finanzas del Reino. Y estaremos hablando de un tema que de repente se ha vuelto tabú entre los cristianos, pero que la Biblia aborda de manera muy amplia y muy especial. Y estas semanas que a partir de hoy estaremos hablando precisamente de este tema de las finanzas y de lo importante que es conocer qué es lo que Dios ve o cómo fue que Dios diseñó este tema del dinero, del trabajo, de la abundancia, cómo es que funciona. Yo sé que a lo mejor en algún momento has escuchado ya consejos sobre cultura financiera, consejos sobre cómo administrar el dinero correctamente. Sin embargo, hoy quiero que hablemos acerca de lo que Dios dice en su palabra, acerca del dinero, porque el dinero no es malo. Al contrario, puede ser muy bueno si nosotros sabemos cómo funciona. Y no vas a aprender aquí cómo volverte rico, cómo hacerte millonario en 5 pasos, ¿verdad? No, tiene que ver más bien con que entendamos cómo funciona realmente este tema de las finanzas, cómo funciona. Y vamos a aprender a ir desde el nivel de lo indispensable, pasando por el nivel de lo suficiente para llegar al nivel de lo abundante. Y cada una de estas partes tiene una serie de principios, cada una de estas partes, de estas zonas, tiene una serie de enseñanzas importantes de aprender y lo vamos a ir aprendiendo. Así es que yo te invito a que no te pierdas ninguna de estas enseñanzas. Ciertamente vamos a tratar el tema de una forma muy introductoria, porque la idea es llevar a cabo un taller más profundo con un poquito más de detalle y yendo a la parte más práctica de cómo administrar y de cómo producir abundancia en nuestras vidas. Y no tiene nada que ver, ¿verdad? Lo había venido diciendo, no tiene nada que ver con teología de la prosperidad, ¿verdad? De decláralo y reclámalo porque es tuyo. Ciertamente es algo que Dios hizo para nosotros, pero no se trata de andar pisando, ¿verdad? Y de andar diciendo esto es mío y lo reclamo, sino de saber actuar con sabiduría, apegarnos a los principios de Dios para poder atraer esa abundancia saludable. Dice la palabra de Dios que la bendición de Jehová es la que te enriquece sin añadirte tristeza, sin añadirte opresión, porque muchos buscan enriquecerse y logran enriquecerse, pero con un precio muy alto, ¿verdad? Para su corazón, para su vida, para su familia. Hoy vamos a aprender cómo podemos llegar a un nivel de abundancia saludable y siguiendo consejos eternos, principios eternos de la palabra. Ahora, ¿cuál es la finalidad última de esta enseñanza? La intención, hermano, no es tener una iglesia de pura gente rica, de pura gente que tiene mucho dinero, no, sino hay algo más profundo en Dios. El verdadero sentir de Dios para esta temática, para esta palabra, es que nos volvamos personas verdaderamente fructíferas. La palabra del Señor nos dice que la forma en que podemos glorificar a Dios es volviéndonos personas fructíferas. Fructíferas en el buen sentido, en la manera en que nosotros extendemos el reino de Dios, en la manera en que nosotros extendemos el gobierno de Dios a nuestro alrededor, es como nosotros damos fruto. Y la palabra de Dios nos enseña que una de las cosas que a veces nos privan de poder dar fruto abundante para Dios tiene que ver precisamente con el tema de las finanzas, con el tema del dinero. Y haciendo un estudio, así una retrospectiva del proceso del cristiano, hay una parte muy importante que tiene que ver con esto de las finanzas y que es importante entonces de atacar, porque es una parte donde hemos descubierto que estamos la gran mayoría. Ahí es donde nos detenemos, ahí es donde nos quedamos a la hora de ser discípulos de Jesús que dan fruto abundante para su gloria. Y para explicar mejor esto, déjeme leer una porción de la palabra que se encuentra, todavía no empiezo el tema de hoy, pero quiero hacer una introducción general de todo el tema y que entienda el por qué es lo que perseguimos, por qué el sentir de compartir esta palabra con ustedes en este tiempo. Y se encuentra allí en el libro de Mateo, en el capítulo
13, versículo 22, solamente escúcheme, lo voy a mencionar así rápidamente. Jesús está explicando la parábola del sembrador. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado esta parábola y para quienes no la han escuchado nunca, se la platico así en un minuto. Dice la palabra que Jesús contó una historia de un sembrador que salió una mañana a sembrar y que parte de la semilla, dice, cayó junto al camino donde el suelo no estaba preparado y que las aves del cielo vinieron y robaron la semilla, se la llevaron, se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, dice, en un terreno muy pedregoso y creció rápido, pero no desarrolló raíz, no se enraizó la planta y entonces cuando salió el sol, la secó, se quemó. Dice que otra parte de la semilla cayó en los espinos y la planta enraizó, creció, pero los espinos ahogaron el fruto. No pudo tener fruto porque los espinos terminaron ahogándola, no se desarrolló correctamente. Y la última parte de la semilla, dice, cayó en buena tierra y esta semilla produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Es decir, que de cada semilla obtuvieron hasta 100 semillas nuevas, 100 granos nuevos. Esa es la parábola del sembrador. Este pasaje que voy a leer aquí es la explicación de esta parábola. Jesús explica lo que significa y hace una explicación de qué significa la semilla junto al camino, hace una explicación de qué significa la semilla entre pedregales, pero en este pasaje habla de lo que significa la semilla entre los espinos. Y dice así: la semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Y pensando en esto y meditando en esto, caía a la conclusión de que la mayoría de nosotros, de los que estamos aquí, estamos precisamente en ese punto. Ya creímos la palabra, la obedecimos, entregamos nuestra vida al gobierno de Dios a través del bautismo, empezamos nuestro caminar, no nos morimos, aquí estamos, seguimos. Pero de repente nos hemos vuelto como incapaces de dar fruto, ese fruto abundante, ese fruto de conversión, de que las personas puedan ver una verdadera transformación, una vida nueva, una vida transformada por Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y hemos fallado porque seguimos todavía apresados en un sistema que Satanás ha hecho para mantenernos allí atados, y tiene que ver con los afanes de la vida o las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas. Si usted lo piensa con detenimiento, la mayoría de los afanes de la vida, de las preocupaciones de la vida, están muy ligadas al tema del dinero. Cuando no lo tenemos, cuando lo necesitamos. Eso hace que nos afanemos en el trabajo, eso hace que nos afanemos en el día a día, en tratar de salir adelante porque nos hace falta. Está muy ligado con el tema del dinero. Y por el otro lado está el engaño de las riquezas, ¿verdad? Aquellos que viven afanados es porque no lo tienen, y aquellos que viven engañados por las riquezas es porque tienen mucho y han puesto su corazón, su confianza en las riquezas. Y entonces la finalidad última, le decía, de todo esto es que nos convirtamos en cristianos fructíferos, en discípulos de Dios que dan verdadero fruto, porque han escapado de ese sistema de espinos que mantiene ahogada nuestra vida y no nos permite dar fruto. Sí, vengo a la iglesia, soy cristiano, oro, leo la Biblia, ayuno de repente, pero no he sido capaz de fructificar más allá en mi vida. Porque hay un área que necesito sanar, hay un área que necesito trabajar y está muy, muy ligada con el tema de las finanzas. Por eso es que hoy hemos iniciado con este tema y yo quiero pedirle que trate de seguirme con atención. Esta temática o este sermón no es así como que mucho para, hey, gloria a Dios y amén. Es algo para entender, es algo para aprender, esa enseñanza que debemos de captar. Así es que yo le voy a pedir que trate de seguirme con toda la atención que se pueda, trate de seguirme con todo su mente en esto que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar cosas muy importantes, vamos a dar consejo importante que necesitamos escuchar. Amén, hermanos.
Y durante toda esta serie vamos a estar hablando acerca de esto y vamos a ir yendo de qué debemos saber para ir desde lo indispensable, pasar por lo suficiente y llegar al terreno de lo abundante. Porque todos queremos llegar al abundante, pero no queremos entender las lecciones de lo suficiente ni las lecciones de lo indispensable. Es que vamos a ir poco a poco, tú te vas a ir identificando en cada una de estas enseñanzas. Vamos a hablar de cosas muy prácticas, como le digo, lo vamos a tocar de una manera muy superficial, introductoria, para que entiendas de qué se trata todo esto, pero la intención es que entiendas esto y después podamos como iglesia tomar este curso de manera más profunda y podamos aprender lecciones muy prácticas y muy básicas con respecto a el manejo de las finanzas y de la producción de abundancia en nuestras vidas. Amén, hermanos. Dicho esto, entonces quiero entrar con este primer tema que le titulé ¿de qué se tratan las finanzas? ¿De qué se trata esto realmente del dinero? El problema principal del mal manejo de las finanzas y de la opresión financiera tiene que ver con el mal manejo y con el mal entendimiento de qué significan las finanzas según Dios. Quiero que Dios me bendiga, pero no sé cómo es que Dios quiere que yo maneje las cosas. Desconozco, no tengo sabiduría en cuanto al manejo correcto de las finanzas, el modelo que Dios creó para generar la abundancia. Y entonces, por más que le pido yo a Dios que me bendiga financieramente, no sucede porque no tengo sabiduría. Hoy vamos a ver de qué trata, cuál es el centro de las finanzas. Y para ello quiero invitarle a que lea junto conmigo ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Una frase corta, pero que nos expresa una verdad muy profunda. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Si usted no trae una Biblia por alguna razón, aquí en la parte posterior a mí está apareciendo el pasaje para que veamos todos juntos esta palabra en la cual estaremos meditando. Dice así en el nombre de Jesucristo. Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Se espera de los administradores que demuestren ser dignos de confianza. Cierre sus ojos ahí donde está. Hablemos con el Señor un momento y pidámosle que nos hable, que podamos nosotros entender. Dígale, Señor, dame mucha sabiduría para entender esto. Te entrego cualquier posible distracción en mi mente y alrededor de mí para que pueda comprender, para que pueda seguir con atención esta palabra, porque yo quiero entrar a ese sistema de bendición que tú has establecido y al que todos podemos acceder. Ayúdame hoy a entender a través de tu palabra lo que esto significa y cómo puedo transformar mi mente y transformar mi vida para convertirme en una persona que da fruto abundante para el reino. En el nombre de Jesús, amén. ¿De qué se tratan las finanzas? ¿De qué se trata todo esto? Porque nosotros escuchamos la palabra finanzas y siempre pensamos en dinero. Es lo primero que se nos viene a la mente. El detalle aquí es que en el sistema financiero que Dios estableció para el mundo, la palabra dinero es lo último que aparece. Hay muchas cosas antes del dinero. No se trata de dinero. En esencia, las finanzas no se tratan de dinero. Eso es una de las cosas menos importantes, y ahí donde está precisamente el engaño en el que hemos caído, que hemos creído que el dinero es importante, que necesitamos, que si yo quiero estar financieramente bien, necesito tener dinero, ¿verdad? Es que no, pastor, yo quisiera estar mejor, pero pues es que ¿cómo le hago si no me alcanza? Con lo que me pagan, con lo que obtengo de mi trabajo, no me alcanza, se me acaba todo muy rápido. Yo quisiera tener para poner un negocio propio, ¿verdad? Pero no tengo dinero, no puedo hacerlo porque no tengo recursos, necesito juntar. Y el dinero se vuelve una parte muy importante. Pero saben, el sistema de Dios, las finanzas no se tratan de dinero.
No se tratan tan solo de trabajo, porque muchos creen que la cantidad de trabajo es proporcional a la cantidad de abundancia que nosotros generamos. Y la verdad es que en el sistema de Dios no es precisamente así. No es porque trabajes mucho. No es que entre más trabajes, más dinero vas a tener. No funciona así, al menos no en el sistema de Dios. Y muchos vivimos enredados en esa verdad a medias, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos y lo que nos proponemos a la hora de querer mejorar nuestra vida financiera es trabajar más. Es que tengo que trabajar más. Es que tengo que tener 2 o 3 trabajos. Es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Tengo que buscarle de otra manera. Pero en el sistema de Dios las finanzas no se tratan de que trabajes más, hermano. Paz de Cristo. Sí me está escuchando, ¿verdad? No se trata de dinero. No se trata de trabajar más. No se trata de la acumulación de bienes materiales. Tampoco se trata de tener mucho. Hay gente que lo mide de esa manera, ¿verdad? ¿Qué casa tienes? ¿Qué carro tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Cuánta ropa tienes? ¿Qué tan seguido estás estrenando ropa nueva, verdad? Y entonces medimos las finanzas de esa manera. Pero en el sistema financiero de Dios no se trata de dinero. Quiero dejarte bien grabado esto. No se trata de dinero. El hecho de que tú no tengas mucho dinero no te descalifica para entrar en un sistema de bendición. No lo necesitas de principio. Es una añadidura. Hay otras cosas más necesarias. No se trata solo de trabajo. No significa que vas a tener que trabajar más. Hay que aprender a trabajar correctamente. Hay que aprender a entrar en una sociedad con Dios, y lo vamos a ver más adelante. Pero es extraordinario entender cómo Dios quiere entrar en una sociedad con nosotros y producir esa bendición sin que nosotros tengamos que desgastarnos más. ¿A cuánto le da gusto esta noticia? A mí sí. Y no se trata de acumular bienes materiales. Se trata de volverse fructíferos. Se trata de volverse personas impulsoras del reino de Dios. En esencia, se trata de nuestra naturaleza. ¿Dónde está el secreto primario? ¿Dónde está el primer punto importante a entender para empezar a generar abundancia en nuestras vidas, para empezar a acceder a la bendición de Dios? Comprender la naturaleza de las cosas. No solo nuestra naturaleza, sino primero la naturaleza de Dios. Cuando yo entiendo la naturaleza de Dios y luego entiendo mi naturaleza, comprendo cómo funcionan las cosas y mi perspectiva empieza a cambiar. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Primer punto importante: la adquisición de bendición, o la producción más bien de bendición financiera, tiene que ver con el correcto entendimiento de la naturaleza de Dios, de nosotros y del mundo. Porque la palabra del Señor nos dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y toda la creación, todas las cosas creadas contienen por lo menos una mínima parte del ADN de Dios en ellos. Dice la palabra ahí en la carta a los Romanos que Dios se reveló a sí mismo a través de todas las cosas creadas. Y esto quiere decir que todo lo creado, todo lo que hay en este mundo, contiene una semilla de la esencia de Dios, refleja la naturaleza de Dios. Y eso es importante de entender. Retén este pensamiento ahí en tu mente, porque es algo a lo que vamos a estar recurriendo continuamente. Quiero que vayas conmigo allí al primer libro, a Génesis, en el capítulo 1, versículos 27 y 28. Y nos habla precisamente de esta naturaleza de Dios y de nuestra naturaleza y de cómo debemos empezar a trabajar por allí. Génesis 1, 27 y 28 dice: y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra.
Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Ahora, para entender esto debemos de partir desde la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? Yo no puedo entender mi naturaleza si no logro entender la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios en este sentido se define en dos cosas. Dios es creador y Dios es sustentador. Es decir, Él creó todas las cosas de la nada. De donde no había nada, Dios hizo algo. Ahora quiero que entiendas esto. Qué maravillosa es esta verdad. Ese mismo Dios que en un principio de la nada hizo algo. De donde no había nada, produjo todo lo que hoy hay, sigue siendo el mismo Dios que tú y yo tenemos en este tiempo. Yo no sé si tú entiendes lo que acabo de decirte. Así es que no importa si tú dices hoy no tengo nada, no hay nada. La buena noticia es que el Dios que tú y yo tenemos de la nada hace todo. Él es creador de todas las cosas y debemos de empezar por entender esa parte. No debe desesperarnos el no ver las cosas, porque Él es especialista en llamar a las cosas que no son como si fuesen. Y cuando Él las llama, son, aparecen, crea de la nada. Y también es sustentador, es decir, Él gobierna sobre las cosas que Él crea. No solamente hizo al mundo, sino que lo sigue sustentando todavía hasta hoy. Él sigue cuidando de su creación. Él sigue gobernando, y esto significa que las mismas leyes que Él edificó, sobre las que Él edificó el mundo desde el principio, siguen siendo válidas en este tiempo. La serie pasada hablábamos acerca de la palabra, ¿verdad? Y cómo la palabra de Dios es eterna. No es antigua, es eterna. Está siempre. Las mismas leyes que edificaron al universo siguen rigiéndolo todavía hasta hoy. Él sigue gobernando, Él sigue cuidando su creación. Hay mucha gente que cree que Dios ya nos abandonó, que ya nos dejó a nuestra suerte, pero la palabra de Dios nos dice que Él sigue cuidando de las cosas que Él creó con sus propias manos. Y las mismas leyes que hicieron crecer el mundo desde el principio, las siguen gobernando. Así es que si tú y yo accedemos a esas leyes, si tú y yo accedemos a esos principios, podemos desencadenar esa bendición en nuestras vidas. Ahora, de esa naturaleza de Dios como creador y sustentador de todas las cosas, entonces se deriva nuestra naturaleza. ¿Quiénes somos nosotros? Si Dios es creador y sustentador, entonces ¿qué somos nosotros? La palabra nos enseña que Dios nos hizo co-creadores y administradores. Dios es el único creador, porque creador es aquel que hace de la nada. Nosotros no podemos hacer algo de la nada, para nosotros eso es imposible. Nosotros no podemos tomar nada y hacer algo. Tenemos que partir de algo. Dios nos hizo co-creadores, es decir, que de lo que Él creó, nosotros podemos desarrollar algo nuevo. Y si tú lo ves con detenimiento, podemos entender que Dios hizo la creación de una forma inicial, la dejó comenzada, nos dejó todo lo necesario para que nosotros lo termináramos de desarrollar. Esa era la idea, esa era la voluntad de Dios, que el crear de la nada algo y que con ese algo el ser humano hecho a su imagen y a su semejanza creara cosas nuevas, cosas diferentes, cosas útiles para el desarrollo de la humanidad. Somos co-creadores. Dios te puso esa imagen y esa semejanza en tu vida, sea quien seas. Hayas estudiado donde hayas estudiado, tengas o no tengas lo que sea, Dios te dio a ti la capacidad de co-crear juntamente con Él. Y también nos hizo administradores. ¿Sabes lo que significa administrar? Trabajar con algo que no es tuyo. Paz de Cristo, hermano. ¿Sí me entiendes? Hay una parte de responsabilidad en ello, porque estoy trabajando con algo que yo no hice. Estoy administrando como si fuera mío algo que no lo es. Esa es la parte de la responsabilidad, pero también hay una parte de bendición. Quiere decir que no dependen de mí los recursos. Yo solamente voy a trabajar con algo que Dios va a producir.
De mí no depende cuánto hay, de mí no depende de dónde sale. Yo solamente administro lo que Dios ya me dio. Y esa es una bendición, porque no tienes que producirlo, solamente tienes que trabajarlo y tienes que manejarlo de tal manera que funcione bien. Aquí es donde caemos a ese pasaje que leíamos al principio. Nuestra labor como seres humanos es administrar correctamente. Se requiere de los administradores que sean hallados dignos de confianza. La primera parte para generar bendición financiera en nuestra vida es entender cuál es mi papel, cómo me hizo Dios y para qué me hizo Dios en esta tierra. Y esto se resume en que los seres humanos somos seres productivos. Paz de Cristo, hermano. Los seres humanos, a imagen y semejanza de Dios, fuimos hechos para producir. Todos. Voltea con tu hermano que tienes enseguida y dile: tú eres un ser productivo. Dios te hizo para producir. Entonces, el dinero, la economía, las finanzas no son el objetivo final. Aquí no se trata de que tengas mucho dinero, se trata de que aprendas a producir, se trata de que te vuelvas una persona productiva. Porque el engaño de Satanás contiene el hecho de que nos hace creer que somos seres consumidores, que estamos aquí para consumir. Y entonces siempre nuestro pensamiento está en tener, en lo que yo puedo consumir. Pero la realidad es que el ser humano fue hecho para producir más de lo que puede consumir. Las matemáticas son muy sencillas. ¿Cuántas manos tienes? A ver, levántalas. No es un asalto, no te preocupes. Tenemos dos manos. ¿Cuántas bocas tienes? Una. Las matemáticas en nuestro cuerpo nos dan un ejemplo muy claro. Fuimos hechos para producir el doble de lo que consumimos. No estamos aquí para consumir, estamos aquí para producir. El problema está cuando nosotros nos centramos en el consumir. Dios nos hizo para ser seres productivos. La ordenanza de Dios aquí en el pasaje que leíamos ahorita dice: fructifiquen y multiplíquense. Fructifiquen, hagan producir, hagan que todo lo que hay aquí produzca, se reproduzca, se multiplique. La ordenanza no fue cómanse todo, acábense todo. No, produzcan. Dios nos dio la capacidad de producir y de multiplicar. Nos hizo co-creadores, tomar lo que Él hizo y multiplicarlo, reproducirlo. Esa es la parte que a nosotros nos ha sido encomendada. El sistema actual del mundo está al revés, es consumir, consumir, consumir. Por eso es que se nos ha hecho tan necesario el dinero, porque siempre queremos consumir. En eso se resume la vida del ser humano actual. Pero la ordenanza desde el principio de Dios fue: produzcan. Y nos dio todas las capacidades aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, para multiplicar. Yo debo de entender que Dios me hizo un ser productivo. Que el tener, que el consumir no es el objetivo final. Porque si no, Dios solamente nos habría dado la capacidad de producir aquello que podemos consumir. Nada más, lo que yo puedo consumir. Pero la verdad es que tenemos la capacidad de producir mucho más de lo que podemos consumir. ¿Qué pasa con esos excedentes? ¿Qué pasa con lo demás que yo produzco aparte de lo que consumo? Ahí está el secreto de la bendición, y eso lo vamos a ir viendo, así es que no te pierdas ninguno de nuestros sermones. Dios nos ha dado esa ordenanza de representar su imagen en el mundo, la imagen de un Dios que crea y gobierna. Por eso es que la historia bíblica, la historia de la humanidad narrada en la Biblia comienza con un huerto. Comienza con una parcela, con un huerto que Dios plantó y puso al hombre allí, y termina con una ciudad. Allí en Apocalipsis capítulo 21, la historia de la humanidad comienza con un huerto en Génesis 2
y en Apocalipsis 21 termina con una ciudad. Habla de desarrollo, algo que comenzó de una manera muy primitiva, pero termina de una forma evolucionada, de una forma progresiva. Y en medio de todo eso, Dios nos dejó la ordenanza de convertir ese huerto en una ciudad, y no cualquier ciudad. Habla de una ciudad completamente autosustentable, una ciudad que produce no solo para ella, sino que produce para todas las naciones de la tierra, dice la palabra. Si lees ahí en el capítulo 21, hace una descripción y habla de una ciudad abundante, mucho más abundante de lo que necesita para sostenerse, sino que habla de una ciudad que es bendición para todas las naciones de la tierra. Una nueva Jerusalén que se sustenta a sí misma y bendice a todos los demás. Es una historia de progreso, es una historia de desarrollo en el que nosotros los seres humanos tenemos el trabajo de representar la imagen y la semejanza de Dios, siendo co-creadores y siendo administradores fieles de los recursos que Dios nos dejó. Ese es nuestro papel, esa es nuestra naturaleza. Ahora, quiero hablar de la importancia de consagrarlo todo, porque todo debe ser consagrado. Porque aquí es donde nos encontramos con el primer problema. O sea, esto está muy bonito, suena muy bien, hemos sido hechos seres productivos, Dios nos ha dado la capacidad de hacer cosas nuevas independientemente de quién seamos. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde nos atoramos? Comenzamos por un problema de mentalidad. Muchos creyentes fuimos formados con una cosmovisión partida de la vida. Y esto ya lo he mencionado algunas veces, pero es necesario hacerlo porque aquí es una de las partes donde más nos afecta. Una cosmovisión o una visión del mundo partida. Donde lo espiritual está de un lado, lo material está del otro, lo espiritual es bueno, lo material es malo. El espíritu, la oración, la iglesia, la Biblia, todo eso es bueno. El trabajo, el dinero, las finanzas, eso es del diablo, esas cosas son del diablo, esas no las debemos de tocar. Y entonces partimos nuestra vida en dos partes, la parte espiritual y la parte material, la parte de Dios y la parte del mundo, ¿verdad? Lo cristiano y lo mundano. Y entonces partimos nuestra mente y nos alejamos de las cosas que no consideramos espirituales. ¿Cuál es el problema en esa mentalidad, hermano? Que allí en la parte que nosotros le llamamos mundano, a la parte que nosotros le llamamos del diablo, que es el dinero, las finanzas, la economía, están las áreas de gobierno del mundo. Dios nos dio esa parte material para que a través de ella nosotros gobernáramos. Yo no sé si se acuerde cuando hablamos del tema de reyes y sacerdotes. Hablamos de dos esferas en las que el ser humano se mueve, que es la espiritual, el sacerdocio, pero que esa también produce la material, que es el gobierno. Es el reinado sobre todas las cosas creadas. Dios nos hizo para estar en relación con Él de forma espiritual, pero que a través de esa relación espiritual nosotros generáramos gobierno sobre el mundo. Pero como nosotros solamente nos quedamos en la parte espiritual y en la relación con Dios y en toda esa parte de la religión y de todas esas cosas, abandonamos la parte material, abandonamos la parte física, la entregamos voluntariamente. ¿Y qué hizo Satanás? La agarró, se la apropió y empezó a gobernar al mundo. Así es como Satanás gobierna al mundo, a través del sistema económico. Si tú te fijas, hoy todo tiene que ver con dinero. Todo está muy relacionado con el dinero. La educación es una cuestión de dinero. Hay intereses económicos metidos allí. La salud es una cuestión de dinero. Hace unos días lo compartía, ¿verdad? ¿Por qué un medicamento es caro? ¿Qué es lo que hace que un medicamento sea muy caro, muy difícil de adquirir? ¿Que el elemento que utilizan es muy difícil de conseguir o muy difícil de producir? No. ¿Que la elaboración es demasiado costosa, es demasiado trabajosa? No. ¿Qué es lo que hace que un medicamento sea caro? Lo que hace un medicamento muy costoso es la patente. Es que tiene patente y nadie más puede venderlo. Solamente la persona que tiene la patente puede comercializarlo, y como él es el único que puede hacerlo, entonces puede venderlo al precio que quiera. Hemos visto cómo este mercado de los medicamentos
similares, ¿verdad? Los genéricos que contienen la misma sal básica, es decir, que contienen el mismo elemento activo, han bajado un montón de precio, ¿verdad? Y de repente hasta desconfianza nos dan. ¿Será bueno? ¿Servirá? Porque está muy barato, ¿verdad? Es que está muy barato y yo creo que no va a servir. Pero la verdad es que la transformación no fue que le metieron material más chafa, no, es el mismo material. El detalle es que se acabó la patente, se liberó y ahora cualquiera puede venderlo, y eso hace que el precio disminuya de manera muy radical, muy fuerte. Porque el secreto está en el dinero. El mundo se gobierna a través del sistema económico. Ahora el diablo ha tomado posesión del sistema económico del mundo y a través de eso lo está gobernando, porque en un principio nosotros, los seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, soltamos esa parte. Soltamos la parte. La iglesia, los cristianos de todos los tiempos hemos vivido carentes de sabiduría en ese sentido y hemos soltado la parte material, que es la parte con la que se gobierna al mundo, y perdimos el gobierno del mundo. Sí, seguimos viniendo a la iglesia, seguimos cantando, seguimos orando, pero nuestra vida material, nuestra vida física, lo que tiene que ver con este mundo, lo tenemos abandonado. No solamente no gobernamos, hermano, sino que nos regimos bajo las mismas normas materiales que se rige todo el mundo. Batallamos con las mismas cosas, estamos igual de endeudados que todo el mundo, le debemos hasta el de la tienda de la esquina, porque nos seguimos moviendo bajo las mismas leyes que Satanás estableció, porque la finalidad de Satanás con todo lo que hace es matar, hurtar y destruir. ¿Cómo vamos, hermano? ¿Sí me está siguiendo? Ok. Ahora, tenemos que cambiar esta mentalidad. Tenemos que empezar a reconstruir nuestra cosmovisión con los valores correctos. Debemos de volver a tomar en nuestras manos el gobierno del mundo a través del sistema correcto, el sistema financiero correcto. Porque Satanás lo tomó y lo agarró como si fuera suyo desde el principio. Y no, Satanás no tenía gobierno sobre este mundo. Nosotros, dice el Salmo número 8, y este pasaje que leíamos también al principio de Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, la ordenanza de Dios fue: dominen, fue gobiernen sobre todas las cosas creadas. Pero nuestro pensamiento bipolar, o partido a la mitad, y que dejó lo espiritual como bueno y lo material como malo, nos hizo abandonar las áreas de gobierno, esas áreas con las cuales se gobierna al mundo a nuestro alrededor. Y las finanzas quedaron en manos suyas, y Él las utiliza para mantenernos subyugados, para ahogar el fruto en nuestra vida. Ese sistema de espinos, y lo vamos a tratar en uno de los próximos sermones. ¿En qué consiste el sistema de espinos de Satanás? Pero nosotros fuimos creados de dos partes, y las dos se conjugan de manera correcta. Las dos son buenas. La parte material del hombre no es mala. La parte espiritual del hombre no es la única parte buena. No, hay parte mala también en el espíritu del hombre. Hay partes espirituales, hay zonas espirituales que son malas. Ese engaño se ha metido tan fuerte en la mente de las personas que a todo lo espiritual la gente le llama bueno, y se andan metiendo en cosas que no deben y en cosas que no conocen, porque como es espiritual, pero ya le dicen ahí que es de Diosito, ¿verdad? Ya nomás te dicen que es de Diosito, tiene que ser bueno. Pero también hay partes espirituales que son malas, como hay partes materiales que son buenas, porque también Dios las hizo. Ahí en el capítulo 2, versículo 7 del libro de Génesis dice: entonces del polvo de la tierra, de lo material, de lo físico, Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida, de lo espiritual, de su boca. Ese ruaj, dice la palabra en el hebreo original, el ruaj, el soplo de Dios que puso en su nariz, y así el hombre se convirtió en un ser con vida. Las dos partes. Tomó polvo, no lo hizo de lo espiritual, ¿verdad? No agarró polvo espiritual y de ahí formó al hombre. No, de la misma tierra, del mismo polvo, de ahí nos formó.
y sopló en nosotros de su espíritu para que nos convirtiéramos en un ser viviente. Si tú eres un ser viviente, tienes las dos partes conviviendo en un mismo lugar: la tierra, el polvo, lo material, lo físico que Dios creó, que es bueno, y lo espiritual que viene de Dios conviviendo en un mismo lugar. Entonces lo material no es malo, ha sido robado, ha sido usurpado, ha sido malversado por Satanás, y nos han enseñado, y como es más fácil negar que trabajar o que responsabilizarse, entonces mejor negamos todo lo que sea material, negamos todo lo que sea físico, negamos el trabajo, negamos el dinero, negamos la economía y lo ponemos como malo. Es que eso es del diablo, a mí nunca me va a ir bien porque como el dinero es del diablo, yo no lo quiero, ¿verdad? Si usted no lo quiere, yo sí. Ahí le paso mi número de cuenta al rato. Que no es malo, pero nos han hecho entender. Aquí lo importante es que debemos de consagrar, y la palabra consagrar significa ponerle a las cosas el objetivo principal, es decir, regresarle a Dios todo lo que le pertenece. Se trata de santificar, ¿se acuerda? Lo mencionábamos hace unas semanas atrás. No satanizar, santificar todas las cosas. Entre ellas, muy importante, las finanzas, el sistema económico, porque es parte de nuestro gobierno, es un área de gobierno en nuestras vidas, hermano. Y si tú quieres tener gobierno sobre las cosas creadas a tu alrededor, necesitas consagrar todas las finanzas a Dios. Nuestra naturaleza es dual. Fuimos formados de lo material y luego el soplo de lo espiritual vino sobre nosotros. Y así el enemigo con una interpretación platónica, ¿verdad? Lo que decía Platón, este filósofo griego, es que existen dos mundos: el mundo de las ideas y el mundo de la materia, de las cosas. Y para él el mundo de las ideas es bueno y el mundo de las cosas es malo. Y nos casamos con esa idea platónica y la hicimos cristiana, la hicimos bíblica, cuando la Biblia en ninguna parte dice que las cosas que hay en el mundo y que Dios creó son malas. En ninguna parte dice eso. La palabra dice que Dios vio todo lo que Él creó y dijo que era bueno. Sí, hay un sistema pecaminoso que impregna las cosas, pero no hace que las cosas sean malas. Es el sistema que ha impregnado las cosas, lo que es malvado en sí. Pero el dinero no es malo, el trabajo no es malo, las finanzas, la economía no son malas. Han sido usurpadas y han sido impregnadas de un sistema malo, malvado, demoníaco, que pretende mantener a las personas subyugadas. Eso es lo malo, pero en sí las cosas que Dios creó son buenas. La Biblia, en cambio, nos enseña que todo, lo material y lo inmaterial, debe ser santificado. Es decir, todo debe de ser llevado hacia Dios, quien lo creó. Tus finanzas también necesitan santificarte. Aquí no funciona con que aquí en la iglesia es una cosa, aquí en el templo es una cosa y allá afuera es otra cosa. No, señores, así no funcionan las cosas. Si tú quieres realmente vivir en bendición, lo que pase aquí adentro y lo que pase allá afuera debe glorificar al Creador de lo invisible y de lo visible. Tito capítulo 1 versículo 15, el apóstol Pablo le habla y le dice: para los puros todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas son puras, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Pero para aquel que es puro, es decir, para aquel que está enfocado en Dios, para aquel que quiere vivir de acuerdo a lo que Dios establece, todas las cosas son puras. Todas las cosas son buenas. Para Dios no hay una dicotomía, no hay una separación que contraponga lo secular y lo espiritual. No, para Dios esa separación no existe. Esa separación está solamente aquí, en la mente del ser humano. En la mente de la mayoría de los cristianos hemos hecho una separación entre lo cristiano y lo secular, ¿verdad? Esto es de Dios y esto es del mundo.
Pero ¿qué no dice la Biblia que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan? Todo es suyo. No hay cosa que no sea de él. Esa separación para Dios no existe y él sigue funcionando de acuerdo a ese principio, hermano. No vamos a cambiar las cosas poniendo nuestras propias reglas y diciendo es que si hago esto o si hago las cosas de esta manera Dios me va a bendecir porque esto es muy espiritual. No, hermano, Dios no va a cambiar sus principios porque nosotros queramos vernos muy espirituales y cerrar los ojos a las leyes que Dios estableció para las cosas visibles. Todo lo material debería ser tan espiritual como lo que nosotros vemos. Todo lo que yo hago en mi carne, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en mi carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Es decir, que todo lo material también debe ser espiritual. Todo lo que yo hago con mi cuerpo, incluyendo el manejo de las finanzas, el manejo del dinero y del trabajo, debe de ser también algo consagrado a Dios. Para Dios, hermano, es muy importante cómo manejas tus finanzas. Sí. No, pero ¿cómo? Si el dinero es del diablo, es malo. A Dios le interesa cómo es que tú manejas tus finanzas, porque no hay nada que refleje mejor el corazón de una persona que su manejo financiero. Paz de Cristo, hermano. No hay un mejor reflejo. No es lo que pasa aquí el domingo, no es qué tan recio cantas o qué tanto lloras en la alabanza o qué tanta atención pones al sermón dominical o qué tan fuerte oras. Eso no refleja tanto la calidad de tu corazón como hijo de Dios, como el cómo manejas tus finanzas. Si no puedes decir aleluya, por lo menos di ay. Ahí es donde se refleja cómo está tu corazón. Porque las finanzas tienen el poder de atraer el corazón más que cualquier otra cosa en el mundo. Las finanzas son la mayor fuente de adoración. Reflejan dónde está nuestro corazón. Por eso la palabra del Señor dice, ahí donde está tu tesoro, ahí donde está tu riqueza, ahí está tu corazón. Y cuando Dios habla de servir a dos señores, cuando Dios habla de dirigir la adoración a uno o a otro señor, ¿cuál es el otro señor además de Dios? Las riquezas. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Porque el dinero tiene la capacidad de producir adoración en nosotros. Tiene la capacidad de producir idolatría en nosotros. Por eso la palabra del Señor, cuando exhorta a alejarse de algunos pecados de nuestro corazón, dice, aléjense de la avaricia, que también es idolatría. Nada habla mejor de nuestro corazón, hermano. No hay nada que se acerque más a nuestro corazón, aparte de Dios, que el dinero. Por eso es una buena señal para medir, es un buen termómetro para nuestro corazón. ¿Cómo estamos usando nuestras finanzas? ¿Cómo estamos en nuestra vida financiera? Habla mucho de nuestro corazón. Por eso para Dios es importante el tema de las finanzas. Es importante el tema del dinero. Tenemos que consagrarlo a Dios para que el dinero no me separe de Él, que no se vuelva una situación que me aleje de Dios. Por eso un escritor de la palabra dice, dame solo lo que necesito, no me des de más, no me des de menos. No sea que teniendo de menos reniegue de ti, y no sea que teniendo de más me olvide y diga, ¿quién es Dios? Para Dios el tema del dinero es muy importante, hermanos. Es que ya quítate esa mentalidad, quítate esa separación ahí de tu mente de que no, el dinero es malo, no hay ni siquiera que hablar de él, eso es una cosa del diablo. No, hermano, a Dios le interesa. Dios está interesado en el tema del dinero, no en enriquecernos, no en el que andemos ahí, ¿verdad? No. Está interesado en cómo manejas las finanzas porque habla mucho de cómo está tu corazón. Porque la forma en que manejamos las finanzas, hermano, representa cómo manejaremos también
lo celestial. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es decir, si no puedes manejar lo material, no vas a poder manejar lo celestial. Si no eres capaz de manejar con fidelidad aquello que puedes ver, aquello que puedes tocar, no puedes manejarlo correctamente, ¿cómo te va a soltar Dios las cosas celestiales, hermano? Las cosas espirituales. La palabra del Señor dice que somos administradores de Dios, de los misterios de Dios, de las cosas celestiales. Pero si no eres capaz de manejar correctamente las cosas materiales, ¿cómo te va a dar Dios las cosas celestiales? ¿Quieres un ministerio? ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios hable a través de tu vida? ¿Quieres que Dios bendiga a otro? ¿Quieres administrar la gloria de Dios? Pero no puedes ni manejar las cosas materiales, hermano. No puedes ni administrar el dinero que Dios te pone en la mano y es poquito. Imagínate si Dios te suelta las cosas espirituales, celestiales. ¿Qué cochinero vamos a hacer con ellas, hermano? No, hermano. No debemos separar. Hay una buena manera de medir la calidad de nuestro corazón y es cómo manejamos las finanzas. Si no eres capaz de multiplicar lo material, ¿qué vas a hacer cuando Dios te dé lo espiritual? Si no eres capaz de ser fiel con lo material, ¿cómo vas a poder cuidar de las cosas espirituales? Tenemos que aprender a poner el corazón correcto en cuanto a lo material, quitar esa división y empezar a entender que el dinero y las finanzas son tan espirituales como las cosas que consideramos más espirituales de todas, porque hablan de nuestro corazón, hablan de qué es lo que nosotros adoramos, hablan de dónde está puesto nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es mi función como ser humano? ¿Cuál es la parte que a mí me toca desempeñar? Ya asentamos, ya dejamos claro que Dios nos puso como co-creadores y administradores de las cosas que Él creó. Por lo tanto, el hombre es la verdadera fuente de riqueza en la tierra, hermano. ¿Sabes cuál es el mayor activo del ser humano? No es el dinero, no son las posesiones. Tú tienes el mayor activo. ¿Qué es un activo? Es aquello que genera dinero, es aquello que genera recursos. ¿Tú sabes cuál es el mayor activo, hermano? Ahí lo traes contigo. No lo traes en la bolsa, no lo traes en la cartera. No, lo traes arriba de los hombros. La mente, el cerebro humano es el mayor activo que existe sobre la tierra. Tiene la capacidad de generar cosas nuevas, tiene la capacidad de innovar lo que ya ha sido creado, mejorarlo y multiplicarlo. ¿Alguien tiene cerebro en este lugar? Levanta la mano si tiene cerebro. Es el mayor activo. Tienes aquí en esta cajita, algunos más grandes que otros, ¿verdad? Pero todos tenemos lo mismo, un cerebro, una mente capaz de generar recursos. Todos tenemos lo mismo. El hombre es la fuente principal de riqueza porque Dios le dio la capacidad de trabajar con las cosas. Y Él tiene la responsabilidad de convertirse en un ser productivo, creador, co-creador con Dios. Debe dar a luz el potencial de la creación. Debe transformar la creación para que la creación genere. Y la creación ha sido diseñada, hermano, por Dios para producir mucho más de lo que se entrega. Quiero tomarme un minuto para hablarte de lo que es la suma positiva. ¿Qué es la suma positiva? Es un principio natural que está inscrito en el ADN de todos los seres vivos en el planeta. Todos. La suma positiva es cómo se puede multiplicar. De un muy poco se puede producir mucho de manera natural. ¿Cuántas semillas necesitas para plantar un árbol? ¿Cuántas semillas se necesitan para plantar un árbol? Una semilla. Tú agarras una semilla, la pones en la tierra, la riegas, la dejas crecer. ¿Cuántas semillas puede producir? Si esa semilla es de manzana, tú plantas esa semilla de manzana y crece ¿qué? Un árbol de manzanas. ¿Y ese árbol de manzana qué da de fruto?
Yo sé que suena muy tonto, pero te estoy tratando de llevarte a un lugar. Cada manzana, ¿cuántas semillas puede producir? Bueno, ellos conocen diferentes tipos de manzanas, ¿verdad? Pero pongámosle así, que cada manzana produce 5 a 8 semillas, cada una. ¿Cuántas semillas dijimos que necesitaba para plantar un árbol de manzana? Una. ¿Cuántos árboles de manzana podemos obtener de una manzana? Entre 5 y 8. ¿Cuántas manzanas da un árbol? En una temporada, ¿no? Puede producir 100 por 8 semillas. ¿Cuántas semillas son? 800. ¿Cuántos árboles puedo obtener de 800 semillas? Digo, yo sé que lo estoy haciendo ser matemáticas, ¿verdad? Pero es para que entienda la suma positiva. Es un proceso, es un principio natural. Dios creó la naturaleza para multiplicar. De una sola semilla obtenemos hasta 800 árboles nuevos de manzana. Suma positiva. Y lo tenemos ahí. ¿Cuántas semillas tiramos, hermano, al día? De manzana, de papaya, no sé. Que tiene la capacidad de darle vida a tantas cosas. El sistema de Satanás nos ha envuelto en una idea equivocada, errónea, que produce temor en el ser humano. Nos han vendido la idea de que los recursos en el mundo se están acabando, pero si tú sigues pensando que la suma positiva sigue siendo real, entonces tenemos todo lo necesario para seguir aumentando la productividad del mundo. La productividad del mundo es infinita si entendemos el principio de la suma positiva. Lo he dicho varias veces y lo voy a decir una vez más. Es más una cuestión de doble moral, que el mundo nos esté diciendo a través de las noticias que el alimento en el mundo cada vez es más escaso, cuando cada vez es más el alimento que se tira todos los días. Se tira más del alimento que se necesita para alimentar a toda la población mundial. No es un problema de alimento, es un problema de dinero. ¿Por qué tira dinero por qué tiran, comida a los restaurantes? ¿Por qué la tiran? Porque no la pagan. Porque no hubo quien la comprara, quien pagara por ella. ¿Había quien se la pudiera comer? Definitivamente, hay muchos que se la pueden comer, pero no la pueden pagar. Por eso es que se tira. ¿Por qué tiran tanto alimento los supermercados? ¿Por qué? Porque nadie los compró. Y en vez de darlos, mejor los tiramos. Porque si los damos, entonces la gente ya no los va a querer comprar. No es un problema de recursos, es un problema de dinero. Por eso las finanzas en el sistema de Dios no se basan en dinero. Se basan en producción, en qué tanto podemos producir los seres humanos. Piénsalo, suma positiva de una semilla, 800 árboles. Cada uno de ellos con 100 manzanas y con 8 semillas cada uno. Y así velo sumando, velo multiplicando de manera exponencial. Somos capaces, pero todo el mundo hoy gira en función del dinero. ¿Cuál es nuestra función como seres humanos? Tomar todos esos principios que Dios hizo para la naturaleza y comenzar a producir más de lo que podemos consumir, para que con ese excedente la humanidad pueda sobrevivir. Y aquí viene el concepto bíblico de la mayordomía, de cuidar el mundo que Dios puso en nuestras manos. Ahora, déjame mostrarte así de flashazo, si me pueden poner por allí la siguiente diapositiva. Este modelo, porque lo vamos a seguir viendo, este es el modelo que Dios estableció para la producción de riqueza, para la producción de finanzas abundantes, no de dinero abundante, de una vida financiera abundante, productiva. Este es el sistema que Dios estableció. Del centro hacia afuera está lo más predominante, está lo más importante, lo que debe de existir. Ahí vienen sus notitas también, los que agarraron notas, ahí lo tienen. Está chiquita la letra, pero lo vamos a estar compartiendo, no se preocupe. Y lo que viene en el centro son
¿Qué dice? Los valores del reino. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Esos son los valores del reino de Dios: lo que es justo, lo que produce paz y lo que produce gozo. Ahí es donde nosotros debemos de comenzar. Esa es la forma en que nosotros debemos de trabajar las finanzas. Primero, debo de estar seguro de que mi corazón está conectado con los valores del reino de Dios, porque luego queremos hacer abundancia financiera, pero no trabajamos muy bien con la cuestión de la justicia, como que no nos cuadra, ¿verdad? Hoy en día se maneja de manera diferente. El que no tranza no avanza, ¿verdad? Y hay que buscarle cómo podemos maquillarle y cómo podemos hacerle para que me quede un poquito más, y entonces empiezo a actuar de manera injusta. Y sí, a lo mejor me funciona de momento, pero hay algo muy importante que considerar. Primero, los valores del reino deben de estar bien plasmados en mi corazón, hermano. Si yo quiero producir bendición en mi vida, primero debo de estar seguro de que la justicia, la paz y el gozo están bien impregnados. Porque luego queremos hacer, ¿verdad?, bendición financiera y nos metemos en un sistema que más que paz nos produce mucha batalla en nuestro espíritu. No tenemos paz, no tenemos tranquilidad, y la bendición de Dios no consiste en eso. No nos produce gozo, no nos produce alegría. Por eso es que el trabajo para la mayoría de las personas es algo desagradable. La mayoría de las personas está trabajando en algo que no les gusta. Por eso vivimos para el fin de semana. Gracias a Dios es. ¿Por qué nunca decimos gracias a Dios es lunes? ¿Por qué siempre gracias a Dios es viernes? Porque ya no voy a trabajar. Porque el trabajo se ha vuelto una carga. No produce gozo. No hay valor del reino allí. Y cuando no hay valor del reino, no produces lo necesario. Vas al trabajo y vas de mala gana, haces las cosas mal. Si hacen como que te pagan, tú haces como que trabajas, ¿verdad? No hay valores del reino. Lo primero que debe de existir son los valores del reino en nuestra vida. Y luego, ¿qué dice? Habilidades y experiencias. Dios te dio capacidad para algo en específico. ¿Lo estás desarrollando? Es fácil descubrir más o menos por dónde va la cuestión de nuestra habilidad y nuestra experiencia. Solamente hazte una pregunta, hermano. Si tu vida económica estuviera resuelta, es decir, que no necesitaras dinero, ¿te dedicarías a lo mismo que te dedicas ahorita? ¿Trabajarías en lo mismo que trabajas ahorita? Si tu vida financiera estuviera resuelta, o sea, no necesitas dinero, ¿qué harías aunque no te pagaran? ¿Qué tanto se parece a lo que estás haciendo ahorita? Habilidades y experiencias, porque se nota cuando una persona tiene habilidad en algo y produce una experiencia satisfactoria en su vida, cuando te gusta lo que haces. Dicen por ahí, no, hay un dicho que cuando te gusta lo que haces, el trabajo no es trabajo. Si hago lo que me gusta y encima me pagan, qué bendición. Tiene que ver con las habilidades y las experiencias. Y a veces nosotros decimos, no, eso es baquetonada. No, hermano, es el modelo de Dios. Cuando tú haces lo que te gusta, lo puedes hacer producir. Inclusive al contrario, tú puedes agarrar la mejor de las ideas, financieramente hablando, y echarla a perder. Un negocio seguro y lo echas a perder porque no es tu área de habilidad, porque no te genera una buena experiencia y terminas cansándote y tirando todo por la borda. Habilidad y experiencia. Y luego viene influencia y posición. Cuando tú tienes los valores del reino bien impregnados en tu vida y entonces dedicas tu vida a aquello en lo que tienes experiencia, aquello en lo que tienes habilidad, generas influencia y posición. Se nota cuando alguien hace las cosas con los valores correctos. La gente lo ve, empiezan a notar en tu trabajo que tú haces las cosas diferente, que las haces bien, que las haces con ganas, que eres un buen trabajador, o que si tienes tu propia empresa la manejas de una manera correcta y lo haces de manera buena, y la gente lo nota. La gente nota cuando hacemos las cosas bien. Y eso te genera influencia y posición. Y como último punto, ya como añadidura,
Ya como un extra, entonces viene el dinero. ¿Cuál es el problema aquí, hermano? Que Satanás agarró este sistema y lo invirtió todo. Puso el dinero en el centro. Y entonces mi trabajo, ¿por qué trabajo? Por dinero. Quiero poner un negocio, ¿por qué? Porque necesito más dinero. Y entonces pienso en aquello que me puede dar más dinero, pero no pienso en mi habilidad, no pienso en la experiencia que puedo dar, pienso en el dinero y entonces todo comienza a malograrse. Ese es el engaño de Satanás, ¿sabe? Usted lo puede vivir así o lo puede vivir al revés. Los dos pueden producir riqueza. Paz de Cristo, hermano. Usted puede hacer riqueza con los dos modelos. El problema es cuál es la finalidad de uno y cuál es la finalidad del otro. La finalidad del modelo de Dios es que te enriquezca, pero no añada tristeza con ella, convertirte en una persona productiva, completa. La riqueza en el sistema de Satanás busca destruirte por completo. Sí, muy rico, pero al final estás muerto. Al final estás acabado. Nuestro papel como seres humanos es solamente administrar lo que Dios ya nos dio y hacerlo de la manera en que Dios nos enseña y tener el conocimiento correcto de la palabra para saber manejarlo, y la bendición de Dios fluye en nuestras vidas. ¿Sí me van siguiendo, hermano? Dios quiere que seamos siervos productivos. Quiero mencionar ya por último esta última parte. Dios quiere que seamos siervos productivos. Hay una parábola en la palabra que es la parábola de los talentos. Un hombre que se va y le deja talentos o inversión a 3 diferentes siervos suyos, cada uno de acuerdo a su capacidad. A uno le deja 5, a otro le deja 3 y a otro le deja 1. Dice: produzcan de allí. Cuando yo regrese quiero ver que produjeron de lo que yo les dejé. Dios ordena que seamos personas productivas, que desarrollemos eso que Dios te dio, hermano, esa capacidad, esa habilidad. Dios quiere que produzcas a través de ella. Habla de negociar, habla de intercambiar, de acción, de hacer algo con lo que Dios te dejó. Dios quiere que seas un siervo productivo. Al darnos talentos, nos da la esencia para que podamos desarrollar. Y nos deja solamente aquello que responsablemente podamos trabajar. No nos da más de lo que podamos trabajar. Nos da justamente aquello con lo que nosotros podemos producir. Y aquí en este pasaje, en esta parábola, encontramos los 2 enemigos de la productividad en el ser humano. ¿Cuáles son los 2 enemigos de la productividad? El temor y la ignorancia. Dice la parábola que cuando el señor de la casa regresa, encontró que el primero de ellos, a quien le había dejado 5 talentos, los había multiplicado y le entregó 10. Aquel al que le entregó 3 talentos los había multiplicado y le entregó 6. Pero aquel al que le dejó un solo talento, le regresó el talento así completito y le dijo: Señor, aquí está lo que me diste, te lo regreso. No hizo nada. Y la respuesta de este hombre nos deja entrever estos 2 enemigos de la productividad en nuestra vida: el temor y la ignorancia. ¿Cuál es la respuesta que le da el siervo cuando el dueño le dice: ¿y por qué no lo reprodujiste? Lo hubieras de perdida dado a los cambistas para que hubieras sacado intereses de ello. Dice: Señor, tuve miedo, tuve temor y lo escondí. ¿Por qué tuve temor? Porque yo sé que tú eres un hombre que recoge donde no sembraste, que pide de donde no diste. Y eso es una idea equivocada, no se preocupen, no se va a meter. Hasta ahí va a llegar nomás. Una idea equivocada. Eres un hombre que recoge donde no sembraste. Tuvo miedo, tuvo temor. Pero ¿sería esa idea correcta? ¿Será que el hombre aquel recogía donde no sembraba? Yo creo que no, hermano.
Porque si él fuera un hombre que recoge donde no siembra, no le habría dado a uno 5, a otro 3 y a otro 1. Él sabía lo que cada uno podía producir y solo le dejó aquello que ellos podían reproducir. Para empezar, les dejó talento, no les dijo, ahí vengo. Quiero que para cuando regrese hayan producido algo. Señor, pero ¿de dónde? ¿De qué? No, a mí no me importa eso. Ustedes vean de dónde lo hacen. Yo voy a venir y quiero recoger algo. No, les dejó talentos, les dejó inversión. Y a cada uno le dejó una cantidad distinta porque sabía que uno podía reproducir 5, pero otro solo 3 y otro solamente 1. Era una idea equivocada. Era ignorancia, una ignorancia muy, muy negativa. Porque lo llevó a dejar de producir. El temor y la ignorancia son tus mayores enemigos a la hora de producir bendición en tu vida, a la hora de producir abundancia financiera. Lo primero que debes de quitarte es el miedo y es la ignorancia. La gente que vive en pobreza está dominada por el temor y por la ignorancia, hermano. No es falta de oportunidades, no, hermano, eso es una gran mentira. Y perdóname y discúlpame, pero eso es una gran mentira. La pobreza no es el resultado de la falta de oportunidades. La pobreza es el resultado del miedo y de la ignorancia aquí, en nuestra mente y aquí, en nuestro corazón. Todos podemos salir adelante si nos quitamos el miedo, si entendemos que estamos de la mano con el creador de todas las cosas, de aquel que hace cosas de la nada y de aquel que sigue sustentando su creación y que me ha dado a mí la bendición de ser co-creador y administrador juntamente con él, que el recurso primario ya lo tengo, es esta mente que Dios me dio, esta capacidad de hacer cosas nuevas, de tomar los recursos que la misma tierra nos da y producir cosas nuevas. Pero como nosotros los hijos del reino no las tomamos, tenemos miedo y preferimos mantenerlos en la ignorancia. Ahí en el capítulo 21, versículo 43 del libro de Mateo dice: por lo tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para dárselo a gente que produzca los frutos que debe de dar. Paz de Cristo, hermano. Hemos entregado el reino voluntariamente, el gobierno, por puro temor, por pura ignorancia. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces los grandes motores de la cultura emprendedora, los dos grandes motores de esa cultura de la productividad en nuestra vida son dos. La fe, porque la fe vence al temor. Cuando yo estoy creyendo plenamente en el dueño de todas las cosas, ningún temor puede asaltarme, porque yo sé que puedo quedarme sin nada, pero Dios es el que hace de la nada todo. Y el segundo motor es el conocimiento, porque el conocimiento es el peor enemigo de la ignorancia. Si yo puedo desarrollar fe en mi vida, y si yo puedo llenarme del conocimiento correcto, tengo todo lo que necesito para embarcarme en un nuevo universo de bendición financiera en todos los aspectos de mi vida. Esa es la primera idea que debe guardar tu mente. Si queremos aprovechar al máximo todas estas enseñanzas, debes entender cuál es la naturaleza de Dios, cuál es mi naturaleza, la que Dios me ha dado. Cómo todas las cosas son buenas si las ponemos al servicio de Dios. Y cómo podemos deshacernos del miedo y de la ignorancia para aventurarnos hacia una nueva vida de producción financiera en nuestra vida. Porque a eso Dios nos llamó, para multiplicar y para producir. Dios nos ha puesto a disposición todo lo que necesitamos para ser prósperos según su voluntad. La naturaleza ya la tenemos, el modelo ya lo tenemos, el conocimiento está en su palabra. Solo nos falta tomar nuestro lugar, el lugar que nos corresponde como administradores del modelo que Dios nos dejó y movernos hacia la abundancia que Él preparó para nosotros. ¿Tú crees que puedes ser abundante, hermano? ¿Crees que Dios puede ponerte en un lugar de abundancia financiera? No se trata de que lo declares, se trata de que empieces a hacer las primeras cosas. Quiero invitarte a que te